En este video entonces vamos a ver cuándo usar el teorema del seno. Para eso vamos a tratar de resolver este problema. Nos piden hallar la medida del lado B. Es decir, esta que está acá. Bueno, en este triángulo están marcados las parejas con el mismo color. Si acá tenemos el ángulo beta, que es pareja con el lado B. ¿Por qué? Pues porque son opuestos, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Está el ángulo alfa con el lado M y el ángulo teta con el lado K. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer primero? Entonces, primero debemos pues reconocer estas parejas y reescribir el teorema del seno con los datos que tenemos, ¿cierto? Entonces acá, seno de alfa sobre M, ¿sí? Porque este es el ángulo y su lado opuesto es M. Entonces, el seno de alfa sobre M va a ser igual ¿a quién? Al seno de beta sobre B, que es la otra pareja que tenemos acá. Y esto a su vez va a ser igual al seno de teta sobre K. ¿Sí? Solamente reescribimos el teorema. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que pasamos a hacer es a reemplazar los datos que conocemos. En este caso, conocemos la medida de beta, conocemos la medida de M y la medida de K. No conocemos nada más. Entonces, reemplazamos. Entonces, nos queda que el seno de alfa, porque no lo conocemos, si lo dejamos solamente expresado, este no lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque necesitamos, para hallar un ángulo, necesitamos otros dos, al menos dos ángulos del triángulo. Si tuviéramos a teta también, pues por la suma de los ángulos podríamos hallar alfa. Y viceversa, pero como no lo tenemos, lo dejamos simplemente expresado y esta sería una incógnita, ¿cierto? Entonces, seno de alfa sobre la longitud de su lado opuesto que es M y este mide 8.97. Esto va a ser igual a el seno de beta, sí, que beta mide 19.18 sobre la longitud de su lado opuesto que es B y B tampoco lo conocemos. Entonces, esta va a ser otra incógnita. Y entonces, esto a su vez va a ser igual a el seno de teta sobre la longitud de su lado opuesto, es decir, K, y si sabemos que mide 6, pero no sabemos cuánto mide teta, entonces el seno de teta también es una incógnita. Vamos a mirar si podemos utilizar el teorema del seno para resolver este triángulo. Entonces nos vamos a concentrar en esta primera igualdad. Miremos, cuando tenemos una igualdad, ¿cierto? Sí, acá tenemos dos expresiones igualadas y necesitamos encontrar alguna incógnita. Debemos tener solamente una incógnita, es decir, solo debemos tener un valor que no conocemos, pero es que acá tenemos dos valores que no conocemos. Tenemos el seno de alfa y B. Esos dos valores no los conocemos, entonces no podríamos hallar nada por esta igualdad, porque si intentamos despejar, digamos, B, nos va a quedar en términos del seno de alfa que tampoco lo conocemos. Entonces, por este lado no es. Vamos a mirar ahora esta otra igualdad a ver si podemos hacer algo. De igual manera, tenemos dos incógnitas, una que es B y la otra que es el seno de teta. No podemos hallar. No podemos utilizar las igualdades para despejar ninguna de las dos incógnitas. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa con esta igualdad, seno de teta sobre 6 y seno de alfa sobre 8.96, las dos últimas. Tampoco la podemos usar, ¿por qué? Por lo mismo, porque tenemos dos incógnitas. Tenemos de incógnita el seno de alfa y el seno de teta. Entonces, este triángulo no se puede resolver usando el teorema del seno. Viendo acá esto, entonces, para poder utilizar alguna de estas igualdades, ¿qué debemos conocer? Debemos conocer una pareja. Es lo primero, conocer una pareja, es decir, un ángulo con su lado opuesto. Eso es una pareja. Y, por ejemplo, acá tenemos esta pareja que está en verde, sí, el ángulo con su lado opuesto, o podemos conocer esta otra, sí, este ángulo con su lado opuesto, o la otra, este ángulo con su lado opuesto. Y debemos conocer algún otro dato, ya sea un ángulo o un lado. ¿Por qué? Porque si este es el teorema, si en este triángulo que se llama ABC, si este es el teorema y conocemos, por ejemplo, esta pareja, conocemos el ángulo A, entonces podemos hallar el seno de A en la calculadora. Y si conocemos la medida del lado A, lo podemos reemplazar acá, ¿cierto? Igual a, si conocemos otro dato, digamos de esta parte, si conocemos, por ejemplo, B, entonces la única incógnita que nos va a quedar es el seno de B. Y eso lo podemos hallar porque ya sabemos cómo. O si en diferencia conocemos es el ángulo B, ¿cierto? Podemos hallar la longitud de B de la misma manera. Entonces vamos a mirar unos ejemplos. Este primer ejemplo entonces es conociendo la pareja y un lado. ¿Por qué conociendo la pareja? Porque acá conocemos la medida del ángulo alfa y la medida de su lado opuesto, que en este triángulo es M, y que nos dicen que mide 5. Además conocemos otro lado. Entonces nos piden resolver el triángulo. Entonces, bueno, ¿qué se hace primero? Lo primero que hacemos es reescribir el teorema con los datos del triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Identificar cada una de las parejas, o sea, alfa, ¿sí? Sería seno de alfa sobre M, seno de teta sobre W y seno de beta sobre B, ¿cierto? Ese sería el teorema del seno reescrito con los datos que tenemos nosotros. Entonces, acá está,
seno de alfa sobre m, seno de beta sobre b y seno de teta sobre w. Posteriormente entonces vamos a reemplazar los datos que ya tenemos acá, que nos dan como conocidos. Entonces conocemos alfa, ¿cierto? Entonces en seno de alfa reemplazamos por seno de 30 sobre m, pero es que también conocemos m, entonces seno de 30 sobre 5. Esto va a ser igual a seno de beta, no conocemos beta, entonces no podemos reemplazar, y a b tampoco lo conocemos, entonces esta división, esta fracción nos queda tal cual. Ahora, seno de teta no lo conocemos, pero sí conocemos a su opuesto, que mide 4, ¿cierto? Entonces nos vamos a centrar en estas dos igualdades y nos olvidamos de esta de la mitad. ¿Por qué? Pues porque no conocemos ningún dato. Entonces ahora vamos a utilizar los conocimientos que ya tenemos para resolver la ecuación. ¿Cuál ecuación? La que nos queda entonces de obtener las dos igualdades que dijimos que nos servían. Entonces nos queda que el seno de 30 sobre 5 es igual a seno de teta sobre 4. ¿Cómo se despeja esto? Fácil, como el 4 está dividiendo, lo mandamos al otro lado a multiplicar. Esto nos queda que el seno de 30 sobre 5 por 4, ¿sí? Todo esto por 4, va a ser igual al seno de teta. Ahora entonces vamos a mirar con ayuda de la calculadora cuánto es el seno de 30, ¿sí? Entonces recordemos que debe estar en grados. Entonces el seno de 30 es igual a 1/2. Como este número sí es exacto, ¿cierto? Porque eso nos da 0.5, es decir, no es periódico, no es infinito, entonces podemos usarlo. En este caso vamos a usar es la fracción. Entonces nos queda que 1/2, ¿cierto? Que es lo que vale el seno de 30 dividido entre 5, y eso por 4 va a ser igual al seno de teta. Acá hacemos pues la ley de la oreja, extremos y medios, como la quieran llamar, y eso nos queda aquí a 1/10, ¿sí? Por 4 es igual al seno de teta. ¿Por qué 1/10? Porque recuerden que este 5 está sobre un 1, ¿cierto? Entonces si multiplicamos este 1 de abajo con el 1 de arriba nos da 1, y ese queda en el numerador, y multiplicamos el 5 por 2 que nos da 10, y eso queda en el denominador. Y todo eso por 4, como ya lo veníamos diciendo. Ahora pues eso se puede simplificar, ¿cierto? Y nos queda a que el seno de teta es igual a 2 sobre 5, es decir, 2/5. Esto, entonces ya sabemos cómo hallarlo, ¿cierto? Si tenemos seno de teta igual a algo, ya sabemos qué es lo que debemos hacer para hallar el ángulo. Y es aplicar la función inversa, que en este caso es arcoseno. La aplicamos a ambos lados, ¿cierto? Entonces nos queda que el arcoseno del seno de teta es igual al arcoseno de 2/5. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, como el arcoseno y el seno son inversos, se cancelan y nos queda simplemente teta. Es decir, que teta es igual al arcoseno de 2/5. Para esto, entonces, vamos a volver a usar la calculadora. Entonces, recuerden que se activa con esta tecla. Arcoseno, o seno a la menos 1, de 2 dividido entre 5. Cerramos el paréntesis. Eso es igual a 23.57. Pero se puede aproximar a 23.58, ¿sí? Porque está muy cerca de esto. Entonces, aproximamos y entonces teta vale 23.58. Entonces ya tenemos la medida de dos ángulos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues para hallar a beta, ¿qué tenemos que hacer? Es utilizar la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos es igual a 180. Como ya conocemos los datos, ¿cierto? Entonces 30 más 23.58 más beta, que no lo conocemos, debe ser igual a 180. Si despejamos beta, esto nos da que beta es igual a 180 menos 30 menos 23.58. Si ustedes lo hacen entonces en la calculadora, les debería dar que beta es igual a 126,42 grados. Y este es beta. Entonces, beta mide esto, lo ubicamos acá, entonces ya tenemos la medida de los tres ángulos, ¿sí? Tenemos dos lados, nos falta el siguiente. Acá, como este triángulo no es rectángulo, entonces no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, entonces vamos a volver a usar el teorema del seno, ¿cierto? Entonces hallamos la medida de b usando el teorema. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos ahora es utilizar ya esta igualdad que no habíamos utilizado antes, porque ya conocemos a uno de los datos, o sea, ya conocemos al ángulo beta, y es la que debemos utilizar para hallar el lado b. Entonces, utilizando esta igualdad, ¿cierto? Con esta otra que ya conocemos, podríamos usar la otra también, podríamos usar el seno de teta, porque a teta también ya lo conocemos, pero en este ejemplo lo vamos a hacer con esta igualdad, o sea, con el seno de 30 sobre 5 es igual al seno de beta, que beta vale 126.42 sobre b, porque b es su lado opuesto, entonces vamos a hallar b. Para esta parte hay un truco que se puede hacer, y es que cuando la incógnita nos queda en el denominador, o sea, en la parte de abajo, es un poquito complicado despejarla, porque tenemos que hacer muchos procedimientos. Entonces, un truco que pueden hacer ustedes fácilmente es voltear las dos igualdades, es decir, lo que está abajo pasa arriba. Miren, si ven, acá pasó el 5 que estaba abajo, pasó arriba, y el seno de 30 que estaba arriba pasó abajo, pero eso lo deben hacer en las dos igualdades que tengan, ¿cierto? Entonces acá b estaba abajo y el seno del 126.42 estaba arriba,
Y ahora lo volteamos. ¿Por qué se hace esto? Pues porque es más fácil ya despejar la incógnita acá, porque como simplemente se está dividiendo por el seno de este ángulo, entonces lo mandamos al otro lado a multiplicar y ya. Entonces nos queda que 5 por el seno de 126.42 sobre el seno de 30 va a ser igual a nuestro lado B. Y ahora entonces, usando la calculadora, hallamos lo mismo. Entonces vamos a utilizar esto sin hacer las aproximaciones, sino indicando solamente las operaciones en la calculadora. Es decir, si ustedes no tienen esta opción que les permite hacer una fracción, entonces lo que pueden hacer es escribir entre paréntesis lo que va en el numerador, es decir, lo que va en la parte de arriba. Entonces acá ponemos 5 por el seno de 126.42. ¿Sí? Cerramos el paréntesis grande y esto lo dividimos entre el seno de 30. Esto entonces nos da un total de 8.04. Pero con ese 6 y ese 8 lo podemos aproximar a 8.05. Es decir, que B mide 8.05. En el próximo video entonces vamos a mirar cómo utilizar el teorema del seno teniendo una pareja y un ángulo.